Las mujeres que ejercen la labor de defensoría de derechos humanos en el país enfrentan condiciones adversas y frágiles. Además, tienen obstáculos para acceder a la institucionalidad pública. El agua no es una mercancía, es nuestro derecho. Compañeros y compañeras, empoderémonos. Denunciamos el alto costo de la vida que golpea a las niñas y mujeres que cargan con la economía. Las mujeres también tienen una capacidad de liderazgo interesante alrededor de la articulación de los grupos sociales. O sea, es decir, las mujeres articulan, por ejemplo, colectivas de mujeres, articulan escenarios de mujeres que defienden derechos de hombres privados de libertad, articulan derechos, por ejemplo, de las mujeres que demandan cuota alimenticia. Creo que las mujeres generan empatía. Sigamos adelante defendiendo los derechos ambientales. Bueno, el estudio sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador es un estudio que pretende situar las condiciones en las que se defienden derechos humanos en El Salvador, pero particularmente desde ese abordaje diferencial de qué significa ser mujer y ser defensora de derechos humanos. Desde ahí los perfiles que se consideraron fueron mujeres jóvenes, mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres también adultas, mujeres en las zonas rurales o en los territorios, mujeres que también defienden de manera organizada y mujeres que también de manera individual, ¿verdad?, defienden incluso derechos colectivos como los derechos ambientales, ¿verdad?, o los derechos a la naturaleza. Mi nombre es María Elsa Meléndez Serpas y desde hace 7 años represento a la red de defensores medioambientalistas de la cooperativa El Espino. Me empecé a involucrar porque me encanta el medio ambiente y realmente desde que vemos que empiezan a desproteger el volcán de San Salvador me llama bastante la atención en ver la zona baja y la zona alta, cómo lo están talando. Nosotros teníamos canchas en la área que ahora es la Gran Vía, también la quitaron, han quitado varias cosas y hemos tratado de luchar por nuestra tierra, porque si vemos los centros comerciales era nuestra tierra, porque dentro del centro comercial Multiplaza había un pozo que era de la cooperativa también. Entonces venimos luchando desde hace bastante. Mi nombre es Sonia Elba Vázquez, me dedico a la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad capturados bajo el régimen de sección. Estamos ahorita batallando por las que han sido injustamente detenidas bajo detenciones arbitrarias. Mi compañero de vida, por lo tanto, pues está desde el 30 de mayo en Izalco. Es una persona con problemas cardíacos y hipertenso. Entonces, pues solicité que me le hicieran una verificación de salud, lo cual el 1 de junio me acerqué a la PDH y me dijeron de que él desde febrero ya no estaba ahí. Él lo han trasladado a Mariona, me comentaron. Voy a Mariona y me dicen que ahí no está registrado. Entonces, pues nosotros como Movir hemos hecho muchas investigaciones, sabemos que hay fosas clandestinas, hay evidencias de eso ahí. Entonces, yo no sé si mi compañero de vida está con vida, cómo está de salud, si todavía está o ya no está, porque me lo han desaparecido. Mi nombre es Patricia Alicia Tarqueta Zúñiga, soy parte del Centro de Atención Legal y Psicológica de Hormuza y soy defensora de derechos humanos de las mujeres en el área laboral. Inicié aproximadamente en agosto del año 2020 al retomar el caso de una maquila muy conocida que era Industria Florencia y SADCB, del despido masivo de mujeres, ¿verdad? En ese momento, así inició mi trayectoria.
y de ahí procuro casos de violencia contra la mujer en la rama penal, ¿verdad? A través de la querella, y se les da acompañamiento y seguimiento también a las mujeres solicitando medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Los obstáculos pues han sido más que todo el tema económico, el tema de familia, el tema pues social también, discriminatorio, porque pues nos vemos por realizar diferentes actividades, ya nos están vinculando a unos sobrenombres jainas, como dicen, de pandilleros, cosa que no es así, ¿verdad? Y todas mis compañeras han sido tildadas de eso. En lo personal también, pues ataques a mi familia, desde la vez que fuimos a la PDDH a interponer la denuncia. Como defensora realmente a veces es el mismo temor que tenemos, más con las leyes que han entrado últimamente, de que no nos podemos ir a la calle a defender nuestros derechos, porque si usted ve, llegamos y con el temor de decir, ¿y si grito? Yo tengo hijos, los voy a dejar solos, porque yo siempre he ido a las marchas a defender nuestros derechos. Siempre hay un riesgo cuando se hacen los acompañamientos con las señoras, con las usuarias, ¿verdad? De que cuando nos encontremos al agresor, pueda reaccionar de mala manera, nos pueda agredir a nosotras, no solamente a las usuarias, ¿verdad? Porque quieras o no, nosotros vamos y les damos la protección hasta donde se puede, pero siempre hay un riesgo de que algún agresor nos pueda atacar, nos pueda agredir, ya sea físicamente o verbalmente. Existen pruebas suficientes para determinar que dentro de los paquetes de alimentación se esconde una gran corrupción en los centros penales. Los hombres y mujeres en la defensa de derechos en contexto de debilitamiento democrático, en contextos de represión, en contextos de discursos de odio a la Defensoría de Derechos Humanos, tienen riesgos de amenazas, de criminalizaciones, capturas arbitrarias, señalamientos, difamación, etc. Hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres, adicional a ello, se suma una práctica de sometimiento sexual, es decir, que a las mujeres se les suele perseguir, acosar sexualmente, o, por ejemplo, mujeres en labores sindicales manifestaban que a veces el acoso sexual del entorno en el cual ellas intentaban desarrollar su labor de defensa de derechos laborales se había visto minada precisamente por el acoso sexual, cosa que un hombre ejerciendo labor sindical en defensa de derechos humanos no enfrentaba. Yo he tenido que alejarme de mi mamá y de todos por la situación de acoso. Nos estuvieron acosando, iban a cada rato a tomarle fotos a la casa. Mi mamá no puede con esa presión y me da miedo que le dé algo, ¿verdad? Un derrame o algo. Me he tenido que mover yo del lugar para que ella pueda estar un poco tranquila también. Y mi hija me dice que ella no puede dejar de vender pan, pero aún a hoy ya mucha gente está como infundando odio. Prueba de ello, fuimos a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad Pública, a dejar un documento para que pues valoraran la situación de las personas. Ni decimos nosotros que abran las puertas de los penales para todos, que hagan los debidos procesos, es lo que pedimos. No pedimos libertad para todos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nos empezaron nos fotografiaron y nos subieron a las redes, atacándonos. Muchos de nuestros defensores han estado detenidas por A o B motivo, pero nunca dicen el caso de realmente por qué. Igualmente ahora con nuestra tierra, nosotros tenemos el miedo por la ley que entró de expropiación de tierra. Realmente nosotros sabemos que tenemos nuestra escritura, pero el problema está que si el gobierno se le mete, mira, esto lo quiero para cualquier cosa, ese es nuestro temor como cooperativa últimamente. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les estoy yendo? Por aquí, mija. ¿Por qué es importante que haya defensores de derechos humanos? Porque hacen avanzar a las sociedades a estadios donde se ejerce plenamente los derechos.
De la muestra tomada para el estudio, el 75% señaló que recibe remuneración por el trabajo que realiza como defensora de derechos. El 25% restante no recibe una remuneración. En cuanto a la participación militante o de activismo de las defensoras, se constató que el 43% de ellas ejerce actividades no remuneradas a favor de las causas que defienden. Muchas de estas mujeres consideraban que a veces la precarización de las fuentes de vida en sus territorios hacían que cada vez se involucraran menos en la defensoría porque tenían que garantizar el ingreso y el sustento. De las mujeres que estaban asalariadas, eran mujeres que tenían salario con todas las prestaciones, y eso nos parece que es un buen hallazgo. Que soy secretaria de la Junta Directiva de la cooperativa, solamente así, pero si cuando yo tengo reunión yo sé que tengo que perder, me voy a mis reuniones, pero nunca tengo un salario por ser medioambientalista. Sí, en mi caso, como soy parte del Departamento de Atención Legal y Psicológica de Ormusa, recibimos una remuneración y las prestaciones de ley, ¿verdad? Sí, nos ha tocado en algunas ocasiones cuando existe riesgo feminicida, el hecho de rescatar a usuarias, llegar hasta, quizás a trabajar hasta 24 horas seguidas, para garantizar el resguardo de las usuarias, que ese también es un obstáculo para nosotros porque se supone que la Policía Nacional Civil tiene una rama de ODAC, ¿verdad? Que es como un lugar de resguardo para ellas, pero actualmente nosotros, digamos, si alguna mujer, usted o yo, necesita resguardo inmediato, no están en disposición, las instalaciones están completamente desmanteladas y a veces lo que corresponde en nuestros casos es buscar otras alternativas para el resguardo de las usuarias o buscar programas alternos para poder resguardar a ellas mientras se les otorgan las medidas de protección. Fíjese que no se recibe ninguna remuneración de esto. Es más, también se puede decir que hay debilidades que las he convertido en fortaleza, porque mi debilidad es que me han dicho que prácticamente no puedo hacer ejercicios físicos, que no puedo hacer ninguna fuerza ni nada por mi situación también que... por mi tema de la audición, mucho me mareo y todo eso. Y pues ahí lo que voy haciendo es que he conseguido ventecita, ando vendiendo ropa, lo que a veces se puede vender. Hoy que he estado enferma, no he podido vender. Sí, hay muchos cobros. La casa nos la quieren quitar, está hipotecada. Entonces, y mis hijas, siento que yo quisiera darles y no puedo. Entonces, son cosas que a uno lo ponen mal, pero como sea, le pido a Dios que si lo que ando haciendo, yo no ando viendo por gente mala, o sea, ando viendo cosas justas. Se pide justicia y libertad. Si quien defiende tiene que huir, no tiene para comer, no tiene para transportarse, sus condiciones de riesgo se van sumando hacia él, si incluso se trasladan hacia su familia, es muy probable que desista de esta labor de defensoría. El garantizarle estas condiciones nos garantiza también a toda la sociedad poder avanzar. Así que un hallazgo del estudio fue que precisamente una proporción, o sea, de las defensoras o de las personas defensoras de derechos humanos no tenían cobertura de seguro. Por ejemplo, no tenían coberturas de seguros adicionales asociados a su condición de riesgo de defensoras. Realmente nosotros no contamos, bueno, creo que ninguna organización o ONG cuenta como con una ley de protección, ¿verdad?, para las defensoras, ni tampoco tenemos una protección adicional, entonces sí estamos sometidas realmente a un riesgo de que nos puedan atacar en algún momento determinado. Sí, nosotros lo que sí tenemos son protocolos, pero creados por nosotras mismas de protección, de confidencialidad. Para nosotras la primera demanda al Estado es el reconocimiento de esa defensoría, en segundo lugar el trabajo por abrir espacios de diálogo, la garantía de
derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas y el acceso a la información. Y finalmente, crear condiciones de reconocimiento legítimo a la defensa de derechos humanos. Pues que empiecen a darnos el acceso a la información, que es algo bien importante para todas las víctimas, que nos empiecen a dar las prioridades a las personas en condiciones de salud que entraron ya bajo una condición que ya estaba calificada por médicos, ¿verdad? Certificada por médicos, y aún así hay familias que no lo saben. Después de que se hagan los debidos procesos también y que se logre hacer una mesa, pues una mesa de coordinación, ¿verdad? Porque nosotros representamos a las víctimas. Entonces, para coordinar todas esas situaciones, quisiéramos esa apertura del gobierno para poder trabajar. Si nosotros no andamos solo por estar atacando, también ponemos y planteamos soluciones. Eso sería una de las exigencias, que nos permitan a nosotros, uno, considerar a las personas víctimas como sobrevivientes, darle otra calidad y otra atención. Y lo otro es que se nos permita a nosotros acompañarles. Ya sabemos cómo se maneja la figura del acompañamiento, pero que sean más abiertos en ese sentido y a no exponer a la víctima a que el agresor la esté viendo tan cerca, si ya de por sí la víctima le tiene miedo. Entonces, tener como esas consideraciones a la hora de tratar con víctimas en diferentes procesos. El cambio climático ya lo tenemos encima realmente, porque si este año vemos, no ha llovido el tiempo que tenía que empezar a llover, pero nosotros no le ponemos importancia y el gobierno menos. Como cafetaleros, solo el venir y decirnos, digamos, este año estamos esperando todavía la promesa que nos dio de darnos la planta de café, no se ha dado. Entonces queremos que él vea realmente qué puede hacer por las tierras para tenerlas verdes, porque no es solamente el decir, sino actuarlo, y que no se queden las palabras en el aire, sino exigirle a él un decreto que diga cómo ayudar a la tierra. Pero también la sociedad debe reconocer que la defensa de derechos humanos, específicamente de las mujeres, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, el derecho, por ejemplo, a decidir, la libertad sexual de las mujeres, también forma parte de esos derechos humanos que como sociedad entera deberíamos ser prestantes a defender. Y a las organizaciones, primero, ¿verdad?, entender que esa defensa de derechos humanos de las mujeres no está alejada, no es distinta, no es dispar, no es antagónica, sino es parte integral y universal de los derechos humanos, que cuando se lesiona la vida de las mujeres o cualquiera de sus derechos, se lesiona la dignidad humana entera. También, ¿verdad?, el considerar, por ejemplo, las mejores condiciones socioeconómicas para quienes defienden derechos, reconociendo primero los riesgos que se asumen y atendiendo a su minimización o erradicación del riesgo. No me lamento porque yo sigo siendo Sonia, sigo defendiendo derechos y digo que se defienden derechos de las personas que tienen pruebas de que son inocentes, no estoy defendiendo derechos de delincuentes, ¿verdad? Entonces, pues basta que estoy orgullosa pues de lo que hago, pues y esa es mi satisfacción. Una iniciativa de ley para el reconocimiento y la protección integral. Pues hoy debemos de seguir, continuar, pese a lo que pese y pase lo que pase. Igual el resultado, pues yo digo, o sea, si mi resultado va a ser muy lamentable por mi compañero de vida, pero la defensa de los derechos no voy a bajar la guardia, siempre voy a seguir y también defendiendo derechos de las demás que están ahorita en espera de resultados, ¿verdad? Sé que en la organización está poderse avanzar, ¿verdad? Porque una sola voz no se le escucha, pero organizados sí ya podemos avanzar. Aquí estamos para denunciar las injusticias y la violencia a nuestro
A continuación, el editorial. Defender los derechos humanos es una de las tareas más nobles que pueda hacer una persona o institución. La lista de los salvadoreños y las salvadoreñas que han dedicado su vida a ello es larga. Lo han hecho en diferentes ámbitos, en la defensa de los derechos de la mujer, de la juventud en riesgo, de las poblaciones indígenas, de la diversidad sexual, de sectores marginados, de migrantes, desplazados o desaparecidos, o personas con discapacidades. Han trabajado en defensa de la vida, el medio ambiente, la paz, la verdad y la justicia, y con su invaluable labor han contribuido a la búsqueda del bien común, la consolidación de la paz y la democracia en El Salvador. Sin embargo, en el actual contexto salvadoreño de debilitamiento de la democracia y destrucción del Estado de Derecho, defender derechos está mal visto y se ha vuelto más arriesgado. Aunque en anteriores administraciones se ha criticado, amenazado y calumniado a defensores de derechos humanos, hoy se recurre fácilmente al insulto y a la descalificación, tanto en los medios de comunicación oficial como por parte de algunos funcionarios públicos de alto nivel. Y aunque las restricciones y los ataques afectan a todos por igual, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las mujeres defensoras de los derechos humanos son con frecuencia atacadas, amenazadas, víctimas de la violencia y el acoso sexual o difamadas solo por el hecho de ser mujeres. Y a pesar que el Estado tiene la responsabilidad de generar garantías de protección y reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos, no existe legislación o políticas públicas que reconozcan el derecho a defender derechos y garanticen esta noble tarea libre de estigmatización y de riesgos. La Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos, presentada por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa, fue archivada por la actual legislatura, a pesar de ser un importante instrumento de protección y reconocimiento de esta importante labor. Despreciar el trabajo de los defensores de derechos humanos es grave. Indica un desconocimiento de los mismos y del nulo interés en promoverlos. Es la evidencia de que no se quiere avanzar en el rumbo democrático de la civilización y que se ha optado por el manejo dictatorial del poder. Los funcionarios del Estado que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también de impulsarlos y tenerlos como un objetivo prioritario para la convivencia nacional. Solo así podremos avanzar hacia la paz, el desarrollo y la convivencia democrática. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, un concepto que debería ser muy relevante en nuestra sociedad, que estamos hablando de la cultura de paz. Y para eso tenemos al comunicador Roberto Pérez, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias por la invitación, con gusto. Bueno, Roberto, para iniciar y tener en contexto todo lo que vamos a hablar, si podrías contarnos cuáles son los elementos que conforman una cultura de paz en una sociedad. Bueno, sí, digamos que el concepto de cultura de paz es un concepto bastante contemporáneo, ¿no? Es decir, se empezó a hablar de la necesidad de una cultura de paz frente a los conflictos bélicos más atroces que hemos tenido en el siglo XX, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que desde entonces empieza a hablarse ya desde el concierto
de las Naciones se empieza a hablar sobre la necesidad de crear una cultura que evite o que confronte con las posibilidades de la violencia o de resolver nuestras diferencias a través de la violencia. Entonces, luego vinieron una serie de celebraciones, conmemoraciones que se fueron marcando ya a finales del siglo XX para conmemorar lo que es una cultura o fomento de una cultura de paz, que lo que busca en general es, digamos, sustituir nuestros conceptos bélicos de resolver los problemas a través de la violencia o la lucha por una forma más dialógica y más cooperativa, ¿verdad? Una sociedad, en ese caso, más humanista, que supere las diferencias en términos de desigualdades sociales, que sean más integradoras y en general que busque un ser humano más libre, ¿verdad? Para tomar decisiones conscientes. Ahora bien, en la actualidad, ¿qué nos acerca o qué nos aleja de la cultura de paz? Yo creo que hay un problema. En las sociedades nosotros necesitamos construir, tenemos que tener una mente abierta hacia las transformaciones sociales, al cambio social. Pero también hay que entender de que toda transformación social implica resistencia, ¿no? Es decir, aquellos que están bien con el status quo resisten ante eso y eso implica siempre una lucha. Por eso que cualquier búsqueda de la paz también tendrá en el fondo una lucha frente a quienes no desean esa paz. Por eso que se habla de cultura, es decir, crear una conciencia en la ciudadanía de que debe exigir precisamente crear unas condiciones de bienestar, ¿no? Los estados, lógicamente, son los llamados a que esta cultura se promueva. Pero bueno, nosotros vemos hoy en día como realmente más que una cultura de paz, estamos viendo una cultura de división, ¿no? Es decir, ellos, nosotros los buenos, ellos los malos. Y luego estamos viendo ya de parte del gobierno algunos actos que distan de buscar la paz, como la militarización, como potenciar la represión como mecanismo para superar problemas de seguridad nacional, que no deben ser la única, si es una forma, pero no la única forma de poder enfrentar problemas sociales como los que vivimos en El Salvador. Bueno, ya lo mencionabas un poco, pero si podíamos profundizar en a quién le compete crear esta cultura de paz. ¿A quién le compete? Sí, le compete directamente al Estado, ¿no? Es decir, el Estado debe asumir una posición de qué tipo de ciudadano queremos construir. O sea, lo que algunos filósofos lo llaman el ser salvadoreño, la esencialidad del salvadoreño que buscamos. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que divida o una sociedad que integre? En ese sentido, la estructura que tiene el Estado desde la educación es fundamental. La estructura de la administración de la justicia es fundamental para que podamos nosotros gozar plenamente de derechos asistidos, ¿verdad? Por eso es que el tema de cultura de paz está íntimamente vinculado con el de derechos humanos, ¿no? Va a la par. Algunos lo ven como una forma, como una consecuencia o como la ruta práctica para tener una cultura de paz. Y eso es cierto, es decir, si no tenemos garantías de nuestros derechos humanos, efectivamente no tendremos tampoco una cultura de paz, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué esfuerzos, si es que los hay, se podrían resaltar de parte del Estado para construir esta cultura, para consolidar ese concepto? Yo creo que es un tema, si bien es cierto, es conceptual. Yo tengo una posición muy personal de que todo ser humano tiene sus valores, ¿no? Es decir, todos en general buscamos la paz, la tranquilidad, el gozo de nuestra vida plena. Lamentablemente hay fuerzas o contextos que en realidad no permiten, por el modelo cultural que se nos ha inculcado del consumo y de nuestra reproducción material, suponer que nuestra realización está únicamente en el dinero. Entonces, frente a esos aspectos de esa materialidad,
y que de alguna manera lo fomentan también los estados en términos de que los derechos económicos, digamos, constituyen incluso hasta la felicidad plena del ser humano, pues limitan que realmente nosotros tengamos una concepción distinta de cómo ver el mundo y cómo relacionarnos con la sociedad. Por eso soy partidario de que hay un problema, digamos, epistémico de cuál es la forma en que se administra el poder. O sea, nosotros necesitamos decolonizar, porque nosotros tenemos una visión del Estado a partir del poder que está íntimamente ligado con el Occidente. Un Occidente que se ha construido a base de guerras, de conflictos, de someter. Somos, por tanto, en Latinoamérica pueblos sometidos. También la colonización fue avasalladora en ese sentido. Entonces no hemos podido ni siquiera construir una cultura con un imaginario que pueda hacernos transitar a un pensamiento distinto sobre eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es decir, pensar que tenemos que construir un concepto distinto de sociedad. Y eso es importante en la educación. Pero valdría la pena preguntarse qué tanto como jóvenes nosotros hemos sido, al menos, aunque hay temas como la historia fundamental para entender lo que tenemos que transformar en la sociedad, lejos de eso, ¿en qué momento nosotros ocupamos nos dijeron, nos inculcaron el concepto de cultura de paz? Creo que tampoco en la universidad está sucediendo eso. Como transversalidad, por ejemplo, de la formación, no lo vemos. Quizás en las facultades que administran carreras humanísticas podemos ver, porque los programas inevitablemente lo plantean, las ciencias jurídicas también lo tendrán, poco las ciencias económicas, pero todas las ciencias naturales, creo que distan mucho de que realmente se pueda hablar realmente de una cultura de paz. O sea, el concepto como tal no está enraizado, pero creo necesario que para poder realmente avanzar en una nueva sociedad necesitamos primero conocer nuestras raíces. El programa de estudio lo tienen claramente. Historia, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido en los últimos 200 años? Pongamos. En los años 30 tenemos represión indígena en la zona paracentral del país. En los años 30 del siglo XX tenemos una en la zona occidental. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo también los embriones de represión que podrían estarnos conduciendo a levantamientos que en el futuro, coincidentemente, cada 100 años terminan sucediendo. Y como algunos historiadores también lo anticipan. Entonces, la historia es necesario conocerla para poder anticiparnos a escenarios que podrían romper cualquier posibilidad de poder fomentar una sociedad con mucha más tranquilidad, con mucha más paz y convivencia. Infiero que la consolidación de la identidad es muy importante para la consolidación de la cultura de paz. Exactamente. De hecho, creo que el gran problema que tenemos con países como los nuestros, uno ocupa el concepto nación, porque no tenemos entonces un plan de nación. Cada gobernante dice que el que hizo el anterior estuvo mal y que hoy lo hacen bien. Periodos después empiezan a decir que todo lo que se hizo antes no estuvo bien. Bueno, pero ¿cuál es el concepto de nación para poder medir exactamente qué es lo que hemos hecho? Entonces, hay unos índices económicos que nos ayudan bastante, como los índices de desarrollo, hoy se habla también de índices de felicidad, que son buenos indicativos, pero ¿sobre qué base lo estamos construyendo? Creo que una cultura de paz tiene que ver también con el contexto socioemocional, digamos, que tiene la población, los ciudadanos, acerca de por qué son salvadoreños, pero cuál es esa identidad. Y por eso ponía como ejemplo el mismo tema de los mismos levantamientos que han existido indígenas, cuánto nosotros reconocemos que nuestras raíces se encuentran exactamente en esta cultura ancestral. Y esto nos llevará también a pensar cómo también ellos administraban el poder. Nosotros administramos el poder de una visión colonizadora, pues. Entonces, si nosotros pensamos
como ocupando un término más de los pueblos indígenas, que construyen tejidos, construyen redes, que nos articulamos en función del otro, creo que la sociedad caminaría de manera distinta. Y eso es por eso es importante tener esta identidad, saber que tenemos un origen, pero también sabemos que ese origen nos conduce hacia algo en el futuro. Ahora bien, teniendo claro de que el responsable de construir esta cultura es el Estado, pero también desde la ciudadanía, ¿cómo se puede practicar? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para construir la cultura de paz? Sí, este es el otro, o sea, hay que ser más humanista, ¿verdad? A mí me gusta más hay dos términos que a mí me gusta ponerlos como ejemplo. Uno que es el filósofo Levinas, ¿no?, que habla sobre la otredad, ¿no? Es decir, somos una cultura yoísta hoy en día, es decir, que la sociedad tiene que funcionar hacia mi beneficio y no al beneficio del otro. Ir al encuentro del otro es fundamental en nuestras sociedades. Me gusta también un concepto que es la compasión, por ejemplo, ¿no?, que es un concepto traducido al español, pero es una conceptualización budista que dice que mi dolor nunca va a ser superado hasta que no exista el dolor del otro. Por tanto, en la medida que yo trabajo para superar el dolor del otro, supero mi propio dolor. Y ese es un concepto de integración, ¿no?, que lógicamente no lo estamos viviendo. Pero hay otro problema que está a la base, es decir, la sociedad se tecnifica de tal manera que estamos teniendo procesos de distanciamiento. Es decir, el principio de otredad significa proximidad. Es decir, entre tu persona y mi persona hay una proximidad, hay un intercambio, hay un diálogo, hay una conversación. Me escuchas, te escucho. Pero las mediaciones que están teniendo las tecnologías ya están provocando un imaginario de cada vez más distanciamiento. Yo ahora resulta que soy un ciudadano global, pero no puedo conversar con mi vecino, por ejemplo. Bueno, se da el caso, ¿no?, que a veces uno no conoce ni el nombre del vecino, ¿verdad? En la colonia o las directivas es un gran problema para ponerse de acuerdo en hacer obras para las colonias, ¿verdad? Exactamente, y hay muy poca participación. Tenemos un estudio en la universidad que analizamos la percepción que tiene del ámbito ideológico y político de la ciudadanía. Y nos llamó la atención que cuando preguntamos cuánta formación política tiene usted, se considera que tiene. Y hay bastante optimismo, todos ponen por arriba del 50%, dicen que tienen por lo menos una buena base. Y cuando le preguntamos si usted se organiza en algún ámbito cultural o político, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, juntas directivas residenciales, equipos de fútbol, el porcentaje es mínimo. Ni en las iglesias, pues. O sea, cuando vemos el porcentaje de la población que está organizado, es un porcentaje tan pequeño, pero todos decimos que tenemos formación política. Ahora, cuando hablamos de aspectos, hablamos no política partidaria, pero sí al menos una cultura política. La cultura política significa el intercambio, el hecho de compartir con los demás sobre la base de un bien común. Las comunidades, mi residencia, la seguridad, el bienestar para los niños que están en crecimiento ahí, es una responsabilidad de todos. Sin embargo, hay mucho distanciamiento en esto. Bueno, Roberto, hemos finalizado, le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sé que es un tema bastante amplio y requiere de mucho humanismo para que nosotros podamos conocerlo y comprenderlo también. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de la entrevista, esperamos que la hayan disfrutado. Recuerde, este 21 se celebra el Día Internacional de la Cultura de Paz. Sea buena con los demás, nada nos cuesta. Siga con más de miradas.
Población civil de diferentes sectores y estratos sociales marcharon para conmemorar los 202 años de independencia de Centroamérica, pero también para expresar su descontento por las intenciones de reelección y por la forma en que el gobierno decide sobre El Salvador. Que sientan y sepan que estamos con ellos, con la población por la que luchamos para su salud. Luego el gremio tiene la urgencia de hacer ver que estamos en un régimen que nos impide las libertades de todo tipo, pero además están violando las leyes al despedir médicos, no se les ha dado el debido proceso. Y la otra situación, que tienen que entender que el Hospital Rosales y todo el sistema de salud es carente de infraestructura, carente de médicos, carente de medicinas. Entonces, aquí yo lo invito a todos los políticos que vengan a pasar una consulta al Hospital Rosales, que se ingresen al Hospital Rosales y entonces ahí palparán qué es lo que falta. Estamos nosotros claudicando o estamos reafirmando la libertad que se ganó hace 202 años. No vamos a permitir ninguna invasión, ni extranjera ni interna. Y por eso vamos acá, porque estamos en contra de la reelección presidencial, porque es inconstitucional y rompe el orden constitucional de nuestro país. Por tanto, le mandamos un mensaje que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias y no permitir que el presidente Bukele viole la Constitución de la República. La presencia de carteles y fotografías de personas detenidas por el régimen de excepción fue notoria. Esposas, madres, hijos, nietos, hermanas, las personas más cercanas a los detenidos marcharon para saber sobre el paradero de sus familiares y para exigir su inmediata libertad. Invito a las víctimas a denunciar al director de centros penales, porque esto no es otra cosa más que un secuestro. 1 año, 5 meses que Duvall Mata Alvarados está secuestrado por centros penales. 2 resoluciones judiciales con una recaptura y sigue detenido en el centro de confinamiento en el Secot. Ahí lo han trasladado como un delincuente, cuando hemos comprobado y el juzgado ha dicho que no hay causa que perseguir, pero centros penales y el Estado lo ha tratado como un delincuente. Tengo mi hijo preso, me lo han agarrado inocentemente, mi hijo a trabajar y él era mi sostén. Yo padezco de varias enfermedades, de mi casa me lo han ido a sacar por una llamada anónima a mi hijo, me lo han agarrado. Él trabajaba en producto ya, de pedido ya, trabajaba él. Era mi sostén, él pagaba la casa, el agua y la luz, porque yo tengo varias enfermedades, pero aquí ando luchando por mi hijo porque quiero libertad, más que me lo han llevado hasta Gotera, me lo han llevado. Algunos familiares cuentan con cartas de libertad otorgadas por jueces para que sus familiares detenidos recobren la libertad. Sin embargo, las autoridades de centros penales, de manera arbitraria e ilegal, los mantienen en la cárcel. Están cometiendo delitos y lo bueno es que esos delitos no prescriben. Entonces, cuando esto cambie, porque va a cambiar, ¿verdad? Van a tener que responder por esas privaciones de libertad hechas por autoridad pública. Han cerrado las instituciones cobertoras de los derechos de las juventudes, como la INJUVE o el Consejo Nacional de la Persona Joven. Han cerrado incluso el INSAFOR, el cual daba educación a la juventud salvadoreña. Y ha estado 4 años cerrada la única universidad pública del país. Por otro lado, los manifestantes lamentaron que el gobierno cada vez limite las opciones y posibilidades de desarrollo de los jóvenes, a quienes, según ellos, solo están dejando 3 opciones: la cárcel, migrar o ser parte del ejército o policía. El pasado viernes 8 de septiembre, desde la librería de la UCA en Soho, Las Cascadas, se inauguró la exposición fotográfica La Historia es Nuestra, gracias a la Embajada de Chile en El Salvador. La exposición cuenta con fotografías inéditas de la investidura de Salvador Allende como presidente de Chile, el 3 de noviembre de 1970, una fecha que marcó el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia,
hasta su muerte el día 11 de septiembre de 1973, día en que ocurrió el golpe de Estado a su gobierno. Agradecer profundamente a la Embajada de Chile y a la embajadora por este espacio y recordar, bueno, esto, ¿no? Que acá estamos recordando a una persona que soñó y que nos recuerda a través de su vida y a través de la historia que es importante soñar ese futuro justo, abierto, profundamente democrático y que vale la pena jugarse la vida en ello. Allende se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo escogido de forma democrática y en la actualidad es un símbolo importante en la historia de Chile y en el contexto político internacional. 50 años atrás despertamos de un sueño que duró 1000 días, un sueño de convertir a Chile en una patria justa y buena para todos. La traición impuso su ley y destruyó a sangre y fuego la ilusión de un pueblo que imaginó que todo era posible. 50 años después, seguimos soñando con aquel país que entonces quisimos construir. Un Chile justo y bueno, que seguimos imaginando ahora. El país que soñamos. Ese es el sentido de esta exposición, La historia es nuestra. La exposición estará disponible del 9 al 21 de septiembre para todo público en la librería UCA de Soho Las Cascadas. Este año vuelve el Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro El Salvador 2023. Durante el mes de septiembre, prepárate para disfrutar de producciones salvadoreñas. Desde el Centro Cultural de España, Cinemark La Gran Vía y Centro Español. Consulta horarios y programación en nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Festival Nacional de Cine Ícaro El Salvador 2023. En Miradas damos paso a la sección musical. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban dónde estará. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallar
día más. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, supiste sacudir el poder, con ojos de odio te vieron, tras un rifle se escondieron y tu sangre se esparció. Lo que estamos llevando a cabo aquí ahorita es una exhumación de personas que fueron víctimas en el conflicto armado. Esta zona fue una zona muy conflictiva y aquí fue un refugio de la gente que venía huyendo de varios lugares.